Seguimos en No Terminé Todavía. Dijimos que íbamos a pasar directamente al programa nacional de lo que es la organización y más allá de la organización también, en muchos sentidos, de lo que anda pasando. Un punteíto de algunos temas y ya nos vamos preparando por ahí para hablar con Coti, que la tiene mucho más clara en uno de los puntos que es el que más nos interesa quizás abordar el día de hoy. En el panorama nacional igualmente queríamos mencionar por un lado, por ejemplo, el pronunciamiento de UTEP que decíamos al inicio respecto al no pago a la deuda del Fondo Monetario Internacional. Ahí... Sí, más que el no pago, digamos, lo que se plantean son cuál es la prioridad, ¿no? Está claro que no hay plata para todo, entonces o pagamos la deuda o hacemos vivienda, o pagamos la deuda o cobra el personal de salud, o pagamos la deuda o desarrollamos la industria del país. Entonces, desde ese lugar, entendiendo también que el proceso de deuda, primero que es una mentira del contrato electoral, ¿no? Exactamente. Cuando siempre hablamos de que decir, bueno, todo lindo en campaña, mienten, pero se supone que hay una especie de contrato electoral cuando uno va a votar, ¿no? Está claro que los que pateamos un poco más esto sabemos que Argentina es muy difícil aplicar cuestiones morales, pero la deuda argentina de hoy fue una estafa hecha y derecha que va contra hasta los estatutos del mismo Fondo Monetario Internacional, o sea, no solo violando las leyes del Congreso argentino, sino que también violando las leyes del Fondo Monetario Internacional. Y para que se dé una idea, vecino, los números que estamos manejando es que cada ser humano de Argentina, cada argentino que nace y que vive, debe $1.000 al Fondo Monetario Internacional. Esa es la cuenta. Entonces, claramente es un proceso de estafa impagable, donde se usó todo para una especulación financiera, ¿no? Sí, para ir por el otro lado, digamos, y para hacerla corta de alguna manera, el planteo del Plan de Desarrollo Humano Integral y el qué se podría hacer con esa plata también es un contraste muy curioso, digo, muy impactante también a la hora de ver simplemente un número, porque es un número irreconocible para cualquiera de nosotros, digamos, no entra en nuestras manos. Y es muy llamativo también, ¿no? La posibilidad de poder generar un plan de desarrollo humano integral entero podríamos hacer con esa plata, tranquilamente, claro, que es lo que es el planteo, ¿no? De 4.000 puestos de trabajo, de 4 millones. De 4 millones, perdón, y de todo lo que es las garantías mínimas de la tierra y el techo. Tal cual. Igualmente hace falta otra instancia, ¿no? Vos nombrás el Plan de Desarrollo Humano Integral o Integral Humano. Eso quiere decir que nuestras organizaciones, durante varios años, después del RENAVAP, después del Plan San Martín y diferentes desarrollos a través de sindicatos, de organizaciones, llegamos a este Plan de Desarrollo Integral Humano, que es como una especie de plan quinquenal. No, básicamente lo que dice es que nosotros tenemos que pensar políticas a largo plazo y no en los tiempos políticos electorales, ¿no? Si no, es imposible que el país se desarrolle. Siempre hablamos del primer mundo, de todas estas cuestiones. Bueno, por ejemplo, China va por el plan quinquenal número 14. ¿Qué quiere decir eso? Ellos fijan metas, fijan planes de trabajo, proyectan el desarrollo del país, planificación, se planifica y a tantos años se evalúa con objetivos, ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se corrige, como si hubiese un plan para desarrollar un país y no un sálvese quien pueda. No hace falta que cada presidente evalúe nuevamente, ¿no? Claro. Acá es peor igual, porque cada uno que sube rompe lo que hizo el otro, ¿viste? Hasta niveles municipales igual, eso es terrible. Punto y seguido con el tema del panorama nacional. Queríamos profundizar en un tema que estuvo resonando durante también estas últimas 2 semanas, que es la presentación del proyecto de La Calle No Es un Lugar para Vivir. Es un proyecto que contempla un montón de derechos humanos básicos. Siempre volvemos a esa idea de básico, pero... Básico, ¿no? Bien básico, que la gente no duerma en la calle, estamos hablando, ¿no? Sí, por decir algunas cosas. No. O sea, respeto a la dignidad humana e integridad física. Derecho a la identidad personal. Derecho al uso y acceso a los servicios. De esto y un poco más, vamos a hacer una entrevista con Coti. Vista y entrevista. Estamos nuevamente al aire, estamos en sintonía, no sé si Coti nos estás escuchando. Hola Coti. Hola. Hola Coti, sí, ¿me escuchás?
Ahora sí. ¿Cómo antes no andás? escuchaba nada. Te habla Tomás, estoy acá con Macarena y con Germán. ¿Qué No sé tal? ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por atendernos y sabemos que seguramente estás con muchas cosas. Yo no tuve el gusto de conocerte, me hablaron mucho de vos aquí. Qué miedo. Todas cosas lindas. No creas todo, no creas todo. No, fueron cosas buenas. Doy fe. Y hoy reflexionábamos al principio del programa que queríamos, este es el primer programa del año que hacemos y un poco que uno de los temas sea de alguien que participó en este programa es muy lindo. Así que nada, agradecerte también por ese lado. Gracias, sí. Coti, no sé si escuchaste, estábamos hablando ahí, introduciéndonos de a poquito en el tema del proyecto de ley de La calle no es un lugar para vivir. Queríamos de primera mano, aprovechando el vínculo contigo, poder conocer un poco más cómo se está desarrollando, en qué etapa está y hablar un poco de esto de los derechos básicos que decíamos recién con Germán, a qué apunta bien el proyecto. Dale, ahora lamentablemente está todo un poco parado, pero no el proyecto de ley este específico, sino todo en el Congreso está parado por toda esta situación de segunda ola, COVID, pandemia y demás. Se frenó un poco todo, así que había ya, por su suerte, se presentó en marzo, hicimos la presentación oficial en el Congreso, en el Salón de los Pasos Perdidos, con la presencia del Ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, y con presencia de Gabriela Torres de la Cedronar, Laura Alonso de Desarrollo y demás. Estuvo bastante bien, se presentó todo y ahora lo que sigue, como toda ley, o proyecto de ley en realidad, es que tiene que pasar por diferentes comisiones. Ya tuvimos la primer comisión hace 2 semanas atrás, donde, ahí participan integrantes de todos los bloques y se pudo fundamentar un poco nosotros las organizaciones sociales que lo venimos desarrollando y que lo armamos, ¿no? El MTE, Proyecto 7 y Nuestra América. Bien. Ahí, se empieza después a debatir, ¿no? Nosotros hicimos toda la presentación y ahora desde el Congreso todos los bloques lo que empiezan a debatir y a proponer modificaciones. Después todo eso vuelve, si se acepta, no se acepta, pero ahora está en el trajín de la rosca política, básicamente. Bien, y te hago hay otra pregunta más referida por ahí al contenido del proyecto, en el sentido de algo que nos preguntábamos acá, que nos atravesaba, por lo menos yo hice la pregunta de, en San Martín quizás no vemos tanto la situación de calle, por lo menos acá en el centro, quizás en algunos otros lugares, y lo que amplía quizás un poco el proyecto es a qué se refiere cuando hablamos de una persona en situación de calle, ¿no? En términos de los derechos. No sé si vos nos podés explicar un poco más ahí quiénes son estas personas en situación de calle. Ahí lo que pudimos exponer bastante claro y que de hecho va a traer un poco de controversia y por eso van a haber devoluciones y demás, son 2 conceptos fundamentales, lo que es situación de calle y lo que es riesgo en situación de calle. Y el proyecto de ley intenta abarcar ambos. Situación de calle es efectivamente la persona que transitoriamente o de manera definida, porque hay algunos que están hace años, están alojados en la vía pública, básicamente. Porque no pueden alquilar una pieza, no pueden tener su casa y viven en la calle, eso por un lado. Y por otro lado hablamos de lo que son riesgo en situación de calle. Y cuando hablamos de riesgo en situación de calle, nos referimos a, por un lado, aquellas personas que están, por ejemplo, salen de un penal y no tienen una vivienda donde ir, salen de una institución de salud y no tienen una vivienda donde ir, las personas que viven en condiciones pero netamente vulnerables, como pueden ser aquellos ranchadas o barrios que no están incluidos dentro de lo que fue el RENAPER, ¿sí? La ley del RENAPER, Claro. Que son varios, y de hecho es más, hasta me animo, Tommy, a contradecirte ahí en lo que dijiste, en San Martín hay. Sí. De hecho, sin ir más lejos, el vecino que falleció en Chacra 4, es una de las personas que claramente podemos involucrar y podemos incluir dentro de este proyecto. Es a ese tipo de personas también a las cuales está abocado. Sí, tal cual. Yo igual un poco pensaba también esto, como Tommy, ¿cómo andás, Coti? Tanto tiempo, compañera. Hola, Ger. Yo vengo, digamos, de allá de Los Pagos de Buenos Aires y realmente yo también te quería preguntar cómo estás viendo hoy la situación allá en Buenos Aires, sobre todo esto que pensé que está todo parado, digamos, nunca funcionó muy bien el Congreso, imaginémonos todo parado, ¿no? Sí. La magnitud, yo me acuerdo las últimas veces que fui a Buenos Aires, era todos los puentes, alguna familia viviendo, sobre calles, avenidas,
esquivando gente para no pisarla, ¿no? Que está viviendo en las calles. Yo creo que en esa magnitud capaz se refería un poco Tomás, entendiendo que hay un 42% de pobreza, casi Claro. un 20% de indigencia. ¿Cómo ves vos el panorama desde allá, desde Buenos Aires? Y bueno, también esta preocupación de que esté todo parado, ¿no? Parece que el Estado no arranca, ¿no? Sí, bueno, varios temas ahí. Primero, bueno, lo que es Buenos Aires es lo que más, las organizaciones que presentamos el proyecto, lo que más venimos caminando, ¿no? Y es de donde salió. Las urbes, digamos, más grandes son las que más población en situación de calle tienen, por una cuestión lógica, que es donde la economía se mueve. Entonces se acercan de diferentes provincias, de diferentes pueblos y terminan todos viviendo en las ciudades grandes en estas condiciones, que son indignas. Y de hecho me animo a repetir las palabras de Horacio Ávila, que que es el referente del Proyecto 7, que él estuvo en la calle, donde lo dice muy claro: no se vive en la calle, se sobrevive. Claro. Eso como primero. En la capital y en el Gran Buenos Aires la magnitud es inmensa. De hecho se ha crecido, estimamos que entre un 20 y un 30% en lo que fue el último año de pandemia. Claro. Si el último censo de la ciudad de Buenos Aires únicamente había arrojado 8.000 y pico de personas, imaginémonos ahora un 20-30% más, y en el conurbano. De todas maneras, el proyecto tiene un carácter de federal, que eso es un poco también lo que está bueno, porque no tenemos datos y no tenemos idea cuál es la dimensión que llega en todo el país. Hablamos de Córdoba, Santa Fe, Claro, Mendoza, claro. por decir alguna de las ciudades más grandes, que también, bueno, Salta. De hecho, nosotros tenemos espacios ahí en Jujuy que laburan con personas en situación de calle, y estamos hablando de provincias que quizá uno ni se imagina que pueda haber y no lo dimensiona. Entonces, eso federal, en capital y en el conurbano está estalladísimo. Lamentablemente, encima, cuando digo, los números son una mierda y las estadísticas, pero este 42% que hablamos de pobreza, pensar que 50% son niños. Claro. O sea, entonces terrible. es abismal, y de hecho el caso que conmovió a toda la Argentina, que fue el caso de la niña M, como la llaman ahora, lo mal manejado que estuvo mediáticamente, porque han salido profesionales, expertos a hablar barbaridades desde una ignorancia de lo que es la problemática, que terminó revictimizando a la nena y a la madre. Y a la madre. O sea, Sí, estamos sí, sí. hablando de, uno dice, bueno, pero en algunos lugares y en algunos distritos ya existen legislaciones, leyes que no se están respetando, pero que abordan la problemática. Sí, perfecto, en Ciudad de Buenos Aires existe, y de hecho parte del proyecto de ley toma como base algunas de las cosas del proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 3706, Claro. donde tiene un sistema de atención inmediata, donde tiene los móviles, donde tienes una línea telefónica, y donde se supone que se acercan y te brindan y llevan la asistencia social del Estado y los llevan a la calle. Por supuesto que en Cava es sumamente deficiente, y sobre todo porque estamos hablando de que gobierna Larreta, que detesta a los pobres. Claro. Entonces, es un departamento de desarrollo social que está totalmente desfinanciado. Es mucha teoría, mucho palabrerío, pero en la práctica No pasa. hace agua por todos lados. Y el caso de la mamá de la niña M es el claro ejemplo. O sea, ella tuvo 7 intervenciones por parte del Sí. Estado antes de que se haga público y pase lo que pase. Y son todas fallidas. Entonces, nosotros cual. lo que un poco proponíamos cuando hicimos la presentación en el Congreso, que le decíamos al Estado: no hay que reinventar la rueda, tienen que escuchar, venir, embarrarse, ver el laburo que se hace de las organizaciones sociales, que sí damos una respuesta, porque entendemos la problemática, que con un abordaje integral que va atravesada por salud mental, por salud mismo, la guardia básica, por educación, por trabajo, por vivienda, por un montón de áreas que no se está abordando hoy en día, y por eso están las fallas que hay. Y también desmitificar de que no es un problema estructural que viene y que no se va a poder modificar. Se puede modificar, lo que se necesita es voluntad política y que pongan los recursos donde hay que ponerlos. Tal cual, básicamente. es modificable y son recursos básicos lo que se pide, o sea, es totalmente modificable. Yo capaz para agregar un poquito, bueno, nos queda poco tiempo, pero para que no me queden en la cabeza, como para remarcar, porque digamos, nosotros también tenemos todo el trabajo de RENAVAP, que es con barrios populares, donde hay faltante de servicios, pero digamos, esta ley es todavía para gente, digamos, que está peor que el registro de RENAVAP, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de gente que no tiene un colchón, no tiene nada, ¿no? Gente que no tiene documentos, que no tiene un colchón, que no tiene ningún tipo de derecho garantizado,
y que es justamente el excluido de la exclusión. Muchísimos se cayeron del sistema en el 2001 aproximadamente, por ahí. Pero muchísimas otras son generaciones enteras en situación de calle. O sea, hoy tenemos 3 generaciones en calle. Claro. Coti. Y de sí. Perdón, Coti, te agradecemos infinitamente. La verdad es que no nos atrevimos a hacer un programa de 2 horas, estamos con uno de 1 hora y no nos arrepentimos, me parece. Pero Ya lo vamos a cambiar. Igual. Pero tenemos que pasar ya a la siguiente parte. Vayan. Y no, igualmente agradecerte, fue clarísimo todo, me parece incluso rescato la mirada integral de todas estas cuestiones, que es poder abarcarlas de diferentes ejes por lo menos. Muchísimas gracias, Coti, por este contacto. Espero poder Por nada, chicos. porque podamos volver a comunicarnos luego. Muchas gracias. Dale, gracias por el espacio. Un Chau, chau. abrazo. Nos hace ruido. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? Habría que preguntárselo a él y a tantos ¿Pero hombres qué que... hacías para que te pegara? ¿Cómo yo sé? ¿Hiciste algo anormal, algo malo? Nos hace ruido, porque el silencio no es nuestro idioma. Seguimos en No Terminé Todavía y como habíamos anunciado al principio del programa, en la sección de Nos hace ruido, no queríamos dejar de mencionar que el domingo 11 de abril, hace poquito, hace unos días, se cumplió un mes justamente de la aparición de Tehuel de la Torre. Tehuel es un pibe trans de 22 años que salió de su casa en San Vicente el 11 de marzo, se dirigió hacia Alejandro Korn, a lo del señor Luis Alberto Ramos, porque le había ofrecido un trabajo para un evento, un trabajo de mozo, y desde ahí que no sabemos nada más de Tehuel. Tehuel y Ramos fueron además a lo de Oscar Montes. Los menciono particularmente porque ambos fueron llamados como testigos en un principio para la causa y negaron haber visto a Tehuel ese día, pero apareció una foto en el celular de Ramos donde se los ve a los 3 ese día y además a través del celular de Tehuel, de la geolocalización que se puede lograr a través de la virtualidad de internet, lo que se sabe es que el último lugar donde estuvo Tehuel fue ahí. Lo que nos hace mucho ruido es que lamentablemente los medios de comunicación masivos, los medios hegemónicos, los portales, las webs, los diarios, parece que no le dan mucha entidad y mucha importancia a la vida de un pibe trans y pobre, ¿no? Entonces, otra vez vemos como los medios de comunicación nos marcan qué vida importa y qué vida no, qué vida vale y qué vida no. Y sabemos bien que lo que no se nombra no existe, ¿no? Como dice esa gran frase. Entonces, pareciera ser que los medios no necesitan nombrarlo. Muchas veces no saben ni cómo nombrarlo, no se atreven a hablar de un pibe trans, porque no hay una perspectiva de género, generalmente tampoco. Entonces, desde este espacio no queríamos dejar de nombrarlo justamente, no queríamos dejar de mencionarlo, porque los pibes trans existen, porque las pibas trans existen, porque los pibes y pibas pobres existen, y muchas veces, sobre todo, creo que resisten ante una sociedad, ante medios, que le dan vuelta la cara, ¿no? Un pibe que fue a buscar laburo y que simplemente no volvió a su casa, que desapareció y que no sabemos nada de él hace un mes y que como no garpa, vamos a decirlo de alguna manera, la noticia para los medios, entonces no se nombra. Desde acá, desde este espacio, queremos apoyar el reclamo de justicia de los familiares, de los amigues, de los autoconvocados, que son los que sí le están poniendo voz, son los que sí están haciendo eco de la desaparición de Tehuel, son los que sí están exigiendo todavía, después de un mes, justicia y saber
¿Dónde carajo está Tehuel? Vamos a decirlo con todas las letras. ¿Dónde está Tehuel? Eso es lo que queremos saber, qué pasó con él. Todavía hay pericias que se están haciendo sobre objetos que se encontraron en la casa de este señor, que en un principio negó haber estado con él y que además ninguno de los dos ha querido dar declaraciones hasta el momento. Entonces nos seguimos preguntando dónde está Tehuel y vamos a pasar un pequeño audio que compartieron también familiares y amigues y autoconvocades, realizado a pulmón, para que se escuche la voz de la gente y el reclamo de justicia. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron Todavía no fue a su casa. Pasaron 2 días. ¿Dónde está Tehuel? Buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tan asco los medios y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ya Tehuel? 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Bueno, y para cerrar de alguna manera la sección, y para no quedarnos por ahí con un sabor solamente amargo, a pesar de lo difícil que es la situación en este caso, vamos a recomendar para este finde, para ver por ahí el domingo también, que es un día que uno a veces hace fiaca y si el clima acompaña a veces y está feo un poco más. Por un lado, una peli que está en Netflix, que la vi el otro día y me pareció muy buena, se llama Moxie, M-O-X-I-E. Es una película dirigida por Amy Poehler, que es una actriz, comediante estadounidense, con una perspectiva feminista también bastante interesante. Además, se abrió camino, me parece, como mujer y como comediante dentro de lo que es el cine y las series estadounidenses. Leí por ahí algunas críticas que le hicieron a la peli, por ejemplo, porque la protagonista es rubia y blanca, pero si ven la peli me parece que está bueno porque hay una mirada intercultural, hay personas afrodescendientes, hay personas orientales, se interpela sobre todo, me parece, a la colectividad del feminismo, y que no puede ser el feminismo cosa de una sola mujer o de una mujer cis y blanca, sino que justamente nos deja el mensaje, me parece, de la película de que tiene que ser entre todas y todes que hagamos avanzar el feminismo. Y también voy a recomendar una serie que estuvo muy en boga el año pasado, que es La Veneno. Es un poco más difícil de conseguir porque justamente no está en las plataformas más tradicionales, pero a través de Streamio y a través de Torrent la pueden ver. Cuenta justamente la vida de Cristina Ortiz, de La Veneno, un ícono español trans, que fue vedette, actriz, y un ícono LGBT. Así que me parece que es muy interesante, muy, muy lindo y muy triste de ver también. Yo lloré con los primeros capítulos, pero la recomiendo ampliamente para que todes y todas y todos podamos empatizar también con esas personas que no son ni más ni menos que personas y que están también en nuestra sociedad y que merecen que garanticemos sus derechos y que los respetemos. ¿Qué tal? Dijo el hombre rutinario. Mirar a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su... Llegamos al final del programa. Llegamos. Fue rápido, duró lo que duró y teníamos muchas cosas ahí para meter. Así que ya veremos acomodarlo mejor o próximamente haremos 2 horas, no sé, veremos cómo nos acomodamos. Y yo creo que tenemos que encarar por las 2 horas, ¿no? Muchos temas en el tintero, ¿no? El quilombo con ATE, los médicos, los petroleros.
la militarización de Andalgalá, Catamarca, por las mineras, los incendios del Bolsón. Podríamos estar... Bueno, la estafa de la obra social que no profundizamos. No pudimos ni hablar de eso. Eso fue un mamarracho. Ha pasado con compañeros de acá, ¿no? Afiliados a nuestra obra social acá, que aparezcan en la obra social de los médicos de Buenos Aires, en la obra social fantasma. Y descubrimos más de 8.000 compañeros. Wow. O sea, no fue menor, ¿no? Sino que fue una estafa del gobierno. Bueno, tremendo. Creo que nos quedó mucho contenido para hablar, ¿no? Creo que 1 hora me parece que... Vamos a que pedirle, achica. Laura, si nos estás escuchando, Laura, disculpa que nos pasamos un poco de la hora y sabés que te vamos a manguear otra hora. Nos quedó corto, parece. Claro, creo que mínimo 2 horitas más, me parece. Vamos a volver a la hora de las 6 hasta las 8, me parece. No terminé todavía.